cuál es el orden de Dios. Varón y hembra los creó Dios como el orden divino. Y les había prometido dentro de esa transmisión que yo iba a hablarles acerca que iba a traer evidencias ahora de forma, diríamos nosotros, biológica, cómo es que existe una compatibilidad entre la unión de un hombre y una mujer para hacer familia. La última transmisión, lo que estuvimos hablando fue el origen de la unión matrimonial, de dónde nace, cuál es el principio. Y dijimos que es Dios, que Dios fue el que dijo varón y hembra para que se hicieran familia. Y también hablamos acerca de lo que era el objetivo por la cual Dios hacía un varón y una mujer. Dice que era para que se pudieran reproducir. Ambos, varón y mujer, tenían pues el trabajo también de cuidar el Edén, que de eso no es lo que estamos hablando, el oficio del ser humano, sino que estamos hablando del por qué Dios hizo varón y mujer y por qué Dios a eso le llamó familia. Y el fin pues es para que se pudieran reproducir. Dios no ha cambiado de pensamiento. Dios hoy en día, todavía en el año 2023, Dios no ha cambiado de pensamiento. Dios tampoco ha cambiado de idea en cuanto al plan que originalmente ya hizo. Si Él hubiera hecho un cambio, pues todo el mundo lo hubiera aceptado, todos nosotros lo hubiéramos aceptado, pero el cambio ha permanecido. No ha habido un cambio de lo que ya Dios diseñó, de lo que es una familia. De que hay alteraciones, de que hay personas que han estado cambiando al trazo de los años y de las temporadas, que han estado cambiando lo que se creó y que es familia, pues es una alteración fuera del contexto de la palabra de Dios. Y eso nace de la mente de los hombres, nace de la inquietud de los hombres en querer mejorar más allá de lo que ya Dios dijo, que de hecho es lo mejor que Dios ha diseñado para todos nosotros. Ya eso entra en un contexto de un corazón rebelde, de un corazón de un ser humano que no quiere contar con el Señor en cuanto a ideas, porque cada uno al producir o al tratar de hacer familias alternas a lo que ya Dios dijo, simplemente nacen de la voluntad egocéntrica de cada individuo, de la interpretación personal, valga el esfuerzo, el mencionarlo, de que cada individuo cree que lo que es familia fuera de lo que ya Dios dijo que es familia. Eso sería una interpretación personal. Pero bueno, todo eso se lo estoy diciendo como un marco para que usted y yo podamos traer una secuencia de lo que hemos estado conversando. Pero en este día yo no quiero hablar necesariamente acerca del origen de la familia, porque ya lo hicimos, para eso hay un video. Hoy yo quiero hablarte o mostrarte de que cuando Dios también habló acerca de ese tema, desde Génesis, hay también evidencias biológicas, y también, como hay evidencias biológicas, también hay evidencias fisiológicas que van a demostrar la sexualidad del hombre y de la mujer y por qué hay compatibilidad con ellos. Eso es lo que hoy vamos a tratar, y para esto pido, además de la bendición de Dios y de la alianza del Espíritu Santo, también pido que usted pueda prestar mucha atención a todo lo que vamos a poder vertirle. También usted, si gusta y desea, puede opinar. Con mucho respeto vamos a estar pues absorbiendo y viendo sus opiniones en cuanto a esto. Cualquier aporte que usted quiera hacer, hágalo, que aquí no hay ningún problema, no le vamos a censurar, a menos que usted sea ofensivo o sea una persona polémica en ese sentido y que quiera ofender, ya sea porque esté a favor o en contra de esta postura, pues ya ahí sí las cosas son diferentes. Si usted opina, aunque usted no sienta que posiblemente usted cree que tiene la razón contra lo que estamos hablando, que es la voluntad de Dios, pues si lo hace con mucho respeto, también se lo podemos recibir ahí, leer y respetar esto, ¿ok? Bien, Damaso del Basto, saludo para ti, precioso. Bueno, yo sé que ella está bien y se está escuchando bien. Bien, arrancamos, pues. Dice, antes de empezar este estudio, quiero hacer la diferencia de dos términos usados para este tema. Uno es la palabra género y dos es la palabra sexo. Es importante entender exactamente a lo que nos referimos con el término género y cómo se diferencia del término relacionado sexo. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. Y precisamente ese es el término que más vamos a usar
para poder evidenciar cómo biológicamente Dios hizo varón y mujer y por qué biológicamente los hizo así, con qué fin, el fin de reproducción. Entonces, cuando nosotros nos vamos a meter en ese tema de la forma sexo, no género, sino sexo, y vamos a verlo de forma biológica y fisiológica, pues entonces vamos a ver ciertas diferencias que, por ejemplo, que se definen el hombre y a la mujer. O sea, estas formas fisiológicas van a definir un varón y una mujer dentro del campo de la palabra sexo. Ok, por ejemplo, las mujeres menstruan, pero los hombres no. Eso se produce por una composición genética, biológica y fisiológica. Otro ejemplo es las mujeres dan a luz y los hombres no. Eso también viene ya en el gen o en la biología de la mujer. Dice, las mujeres ovulan, los hombres no. Las mujeres pueden amamantar, los hombres no. Estos ejemplos son ejemplos para que usted pueda lograr entender por qué vamos a entrar en ese campo y qué vamos a definir biológicamente varón y mujer y la razón por la cual Dios unió esos dos seres humanos bajo esas diferencias. A diferencia, esta es la palabra sexo, a diferencia de la palabra género, se refiere a los atributos sociales y oportunidades asociadas al ser hombre o mujer, a las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos, o sea, oportunidades y relaciones se establecen y se comprenden en la sociedad. Nosotros hacer esta diferencia es importante porque no quiero que usted confunda de que cuando yo voy a hablar del aspecto biológico de varón y mujer, usted pueda verlo como género, porque el género lo que apunta es a cómo se desenvuelve el individuo varón y mujer en la sociedad. Y ya ese es otro punto. Pero es importante que yo lo mencione con el fin de que usted pueda diferenciar entre una cosa y otra. Cuando vamos a hablar, hoy en día vamos a hablar del sexo masculino y del sexo femenino y su compatibilidad, ya usted debe de saber que vamos a hablar estrictamente de su biología, de la parte biológica y de la parte fisiológica que responde a cada uno. Y no vamos a hablar del entorno social, del trabajo que pueda hacer uno, del trabajo que pueda hacer el otro, porque eso sí ya es otro campo. Entonces, habiéndole dicho eso y habiéndole distinguido estas dos frases, vamos a ver la complementariedad sexual del hombre y de la mujer desde el punto de vista biológico. O sea, vamos a ver cómo estas dos personas que tienen diferencias biológicamente hablando y fisiológicamente hablando en muchos aspectos, cómo entonces Dios toma y los hace que cuando se unan puedan producir un resultado. Porque hasta en eso Dios los hizo pensando en ellos. O sea, Dios no hizo al hombre por hacerlo ni a la mujer por hacerlo. Por algo los hizo varón y mujer, porque tenía que haber un complemento entre ellos. Sin embargo, los hizo genéticamente de forma diferente, o sea, se diferencian. Entonces, su razón del por qué Dios hizo que eso fuera así. Vamos a poner ahora una base bíblica, que como a mí me compete hablar de la palabra, yo te voy a poner un verso bíblico o dos versos bíblicos, donde intrínsecamente o ahí mismo dentro de esas expresiones también abre campo a la biología y también abre campo al género, o sea, a la parte sexual y a la parte de como hombre en su género. Pero acuérdate, no vamos a tocar el género, vamos a tocar en su parte sexual biológica y vamos a verlo en el verso. En Génesis 1:27, me gusta ahí empezar por aquí porque ese fue la base, el fundamento, fue el origen de cómo Dios lo hizo. Y de ahí en adelante, pues el hombre no puede inventarse otra cosa alterna porque el que nos diseñó de esa manera porque él sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Así que vamos al origen, vamos a ir a la base, al fundamento. No vamos a ir a las ramas, no vamos a ir a la historia, si vamos a ir a la historia, vamos a ir entonces donde comenzó el hombre, donde comenzó el ser humano. Dice, en Génesis 1:27, dice de la siguiente manera, y creó Dios al hombre a su imagen,
Mira, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y dice, varón y hembra los creó. En las primeras líneas dice, Dios creó al hombre, o sea, está diciendo Dios creó al ser humano. Luego en la segunda línea dice que Dios los creó con una definición personal a cada uno. ¿Y cuál es la definición que hizo en cada uno? Dice, uno varón y uno hembra. Nota, uno varón y uno hembra. Ya intrínsecamente o inclusivamente en la palabra varón y palabra hembra, ahora hoy en día que conocemos un poquito acerca de la genética, nos damos cuenta que cuando Dios hizo varón, lo hizo genéticamente varón y los genes de varón producieron un cuerpo varonil, musculatura varonil, todo que apunta a ser un varón. O sea, ya fisiológicamente Adán se veía como un varón. Asimismo también cuando dice, y también creó una hembra, esa palabra hembra está hablando del sexo femenino. Biológicamente hablando, ya ahí Dios estaba poniéndole la composición genética a la mujer con el fin de ella desarrollar físicamente aspectos femeninos. Por eso me hago imaginar que cuando Adán fue hecho, Adán no nació con pechos, porque genéticamente hablando, Adán no iba a amamantar. Por eso es que Dios no hizo a Adán con una vagina, porque genéticamente hablando, Adán no era el que iba a quedar embarazado. Genéticamente hablando, Dios hizo a Adán, aspecto masculino, con una función, para que fuera compatible con la mujer o la hembra que genéticamente hablando tenía las composiciones femeninas, para entonces ella sí, al unirse con el varón, producir un resultado favorable. Quiero que vayamos ahora a Génesis 5, 1 y 2 para que veamos la continuidad de lo que Dios dijo que había hecho. Dice así, el verso 1 dice, en este libro de las generaciones de Adán, ahora nota la palabra, en este libro de las generaciones, o sea, de la simiente de Abraham, de la gente que salió de Abraham. Ahora, ¿por qué salieron de él? Porque hubo una unión entre el masculino y el femenino, y como los dos tenían compatibilidad, pudieron tener entonces generaciones. Ahí tú te das cuenta que biológicamente hablando, Dios los diseñó para procrear, varón y mujer. Entonces dice, el día en que Adán creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y los llamó al nombre de ellos Adán, porque Adán prácticamente era la frase para diferenciar como un ser humano, pues, el día en que fueron creados. Pero lo que me llama la atención es que otra vez menciona y dice varón y hembra los creó. En esas palabras, varón y hembra, está la composición de la genética, de la fisiología, está también la composición de reproducción, está todo lo que deriva de lo que hoy en día es sociedad, varón y hembra, pues estaba compuesto precisamente ahí en lo que Dios hizo. O sea que biológicamente hablando, cuando dice que Dios hizo varón y hembra, tenían toda la composición, rasgos físicos, estructura para que cada uno, varón y hembra, de acuerdo a la característica que Dios había dado, podían entonces hacer una función en particular, pero que a la vez al unirse, dar un resultado que era como te lo dije la otra vez, hace unos días atrás, era con el fin de reproducción. Habiéndote dicho ahora esa base bíblica, porque es de ahí entonces donde uno tiene que arrancar. O sea que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, yo quiero que entendamos, para que fueran familia, entendamos que biológicamente hablando, ellos estaban con una composición para poder ser compatibles o tener compatibilidad el uno con el otro para poder tener resultados. Yo quiero dar un ejemplo de lo que quiero decir. Mira, yo tengo una cámara aquí. Esta cámara ya está viejita. Lo que acabo de mencionar con lo que Dios está diciendo, que los hizo varón y mujer y que los hizo compatibles, es esto. Por ejemplo, digamos que este lente que tú ves aquí es el varón. Este lente está hecho con una composición, está hecho de una forma y tiene un fin.
Sin embargo, este lente no es la cámara. Sin embargo, aquí tenemos una cámara, tenemos un cuerpo de cámara, lo que se le llama cuerpo de la cámara. Si tú notas, este cuerpo que ves aquí, pues tiene un orificio, tiene funciones, tiene cosas importantes que le dan la capacidad de poder ejercer como cuerpo de cámara. Pero esta cámara, sin este lente, no pueden tomar fotografía, no funcionaría. Entonces, para darte un ejemplo básico, digamos que Dios hizo a este lente y que este lente es el hombre, es el varón. Genéticamente hablando, este lente tiene una función. Y este cuerpo de cámara, vamos a decir que es una mujer. Entonces, genéticamente hablando, ya tiene funciones que no puede hacer el lente. Y la cámara, este cuerpo no puede hacer lo que hace el lente y el lente no puede hacer lo que hace la cámara. Sin embargo, hay compatibilidad. O sea, los dos pueden compenetrarse. Entonces, ¿qué hacemos para que esto funcione realmente y dé resultados? Bueno, lo que hay que hacer es unirlos. Los unimos aquí y colocamos el lente y la cámara y se hacen un solo cuerpo. Y con este aparato, entonces yo puedo tomar fotografía, puedo hacer un video y puedo hacer otras cosas importantes que solamente las puedo hacer si puedo unir una cosa con la otra. Cuando yo te dije a ti hace un momento que vamos a estudiar acerca de la complementariedad sexual del hombre y la mujer para hacer familia, es precisamente este ejemplo. O sea, un hombre por sí solo, un lente por sí solo no puede tomar fotos y un cuerpo de cámara por sí solo no puede tomar fotos, a menos que se complementen y entonces den un resultado. Varón, mujer y varón. Es un ejemplo. Espero haya sido un poquito claro el tema para que usted lo pueda entender, porque de aquí en adelante ya no vamos a dar muchos ejemplos, pero espero que lo haya entendido, o que yo me haya explicado, perdóneme. Entonces, la biología va a mostrar que cuando Dios hizo varón y hembra, la biología ahora va a mostrar la razón por la cual se complementa el uno con el otro, biológicamente hablando, aunque no se parezcan o tengan diferencias entre un hombre y una mujer, porque sí hay diferencias. Bien, habiéndote dado esa explicación, quiero que entremos ahora en este punto. Dice, esta es la explicación que vamos a abordar referente a este tema, la parte biológica, que nos ayudará a comprender por qué el matrimonio tradicionalmente, cuando yo te digo tradicionalmente, es el matrimonio original, el que diseñó el Señor, se ha concebido como la unión entre un hombre y una mujer. Y aquí quiero aclarar algo. En las leyes de nuestro país, o sea, Panamá, precisamente se puede casar un varón con una mujer, una hembra o con un hombre, o varón o con una hembra, o un hombre con una mujer, y hay una ley que avala eso en este país, es precisamente porque esa ley está sustentada en el fundamento de lo que Dios diseñó. Evidentemente esa ley aprobó eso que Dios diseñó porque también está diciendo esa ley que está de acuerdo con la razón por la cual Dios diseñó que fuera un varón y una mujer genéticos. La reproducción. O sea, además de que la ley dice que tú te puedes casar, panameña, que tú te casas porque amas a alguien, también la ley entiende que tú te estás casando es porque tú quieres constituir una familia que en la compatibilidad de los dos puedan procrear hijos. Ese es el fin. Por eso es que la ley establecida en nuestro país nos casa. No te casas solo por casarte, te casas es porque desea o entiende la ley que tú lo que estás diciendo es somos compatibles, o sea, una mujer y un hombre que nos queremos, pero somos compatibles que a la hora de compenetrarnos podemos procrear una familia. Si rompemos ese círculo por la cual se constituye el matrimonio, estamos atentando a lo que Dios estableció, y atentando a lo que Dios estableció, entonces también estamos pues dispuestos a querer modificar las leyes, que eso es lo que realmente hoy en día muchas corrientes ideológicas desean, y lo que quieren es precisamente ir en contra de lo que Dios ya estableció. Bien, eso era un punto importante que yo tenía que mencionar. Así es que por esa razón, de forma biológica, es que comprende por qué el matrimonio tradicionalmente se ha concebido como la unión de un hombre y una mujer.
pero hombre y mujer biológicos, no alterados, sino biológicos. Un varón biológicamente varón y una mujer biológicamente varón. Ella aceptando todas las condiciones biológicas como mujer y el varón aceptando todo el orden biológico como varón. ¿Para qué? Con el fin de procrear, de procrear. Esa es la razón por la cual las personas contraen matrimonio. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, la biología. ¿Qué es la biología? Ok, vamos a darte un poquito más. La biología es la ciencia que estudia las estructuras de los seres vivos y sus procesos vitales. Por eso estamos atendiendo que biológicamente, ¿por qué Dios lo hizo varón y mujer? Entonces, la biología nos ofrece evidencia. Escucha esto. La biología nos ofrece evidencias claras, dice, de las diferencias fundamentales entre el sexo masculino y el femenino, del varón y de la hembra. Desde el punto de vista genético, los hombres tienen un par de cromosomas sexuales llamados XY, que precisamente eso es lo que tú vas a ver dentro de todo varón. Dice, mientras que las mujeres tienen un par de cromosomas XX, que es lo que tú vas a definir lo que es femenino. Esta diferencia básica en la estructura genética influye, dice, influye en una serie de aspectos biológicos que son relevantes para nuestra explicación en esta tarde, porque me quiero meter en ese tema. ¿Por qué el matrimonio debe darse entre un hombre y una mujer biológicamente, los dos, no alterados? Porque es, primero, voluntad de Dios. Segundo, porque los dos son compatibles para procrear. O sea, por esa razón no hay compatibilidad en dos hombres o en dos mujeres. No hay compatibilidad, como lo dije la semana pasada, o perdón, hace días atrás, no hay compatibilidad en que un hombre se case con un objeto o con un animal. No hay compatibilidad. O sea, no existe compatibilidad porque Dios no creó, Dios puso al crear el sexo varón y femenino, lo puso para que entre ellos hubiera compatibilidad para reproducción. Fuera de ahí, ya sería alterar el orden divino. Bien, vamos aquí. Entonces dice que revelan nuestra explicación. Y una de las cosas, o las primeras cosas que quiero mencionar son las siguientes. El sistema reproductivo, una de las cosas por la cual Dios hizo XX y XY, o sea, el del varón, la composición genética del varón es, aquí vamos a ver, de XY y el de la mujer es XX, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver cuando hay compatibilidad entre ambos, porque entre esas dos personas definitivamente que hay diferencias, pero esas diferencias tienen compatibilidad dentro del hogar o de la familia porque al unirse van a procrear un resultado. Entonces dice que la primera razón por la cual esto se da así es porque Dios está interesado en la reproducción. Los hombres, dice, están equipados con órganos reproductivos externos que producen espermatozoides, mientras que las mujeres tienen órganos reproductivos internos que producen óvulos. Pero cuando esas dos cosas o esas dos personas se unen, esos dos seres humanos, varón y mujer, biológicamente se unen, evidentemente van a dar un resultado. Cuando no hay compatibilidad, porque queremos forzar la unión de dos personas y decir eso que es familia, y no existe compatibilidad en ellos, jamás va a haber una reproducción. Por más que yo quiera, vamos a un ejemplo. Si yo me he visto de una mujer y pienso en mi mente que soy mujer, eso no va a alterar mi gen. O sea, yo nunca voy a poder dar a luz, yo nunca voy a poder amamantar. Entonces ya yo iría en contra de lo que Dios ya estableció. Por eso es que tengo problemas ahora. Aunque haga aunque altere mi cuerpo como sea, al final, cuando a mí me van a sacar una muestra de mi ADN, yo voy a salir XY. Eso no se va a cambiar porque eso fue lo que Dios diseñó. Bueno, vamos acá. Entonces dice, tienen un par X. Dice, primero, los hombres están equipados con órganos reproductivos externos que producen espermatozoides, mientras que las mujeres tienen órganos reproductivos internos que producen óvulos. Esta diferencia biológica es esencial para la reproducción humana y permiten la continuación de nuestra especie.
Por eso Dios los hizo varón y hembra. Y entiéndase que cuando dijo varón y hembra, estaba hablando también genéticamente, para que genéticamente tuvieran compatibilidad, para producir o hacer familia. Si ambos no hubieran sido así, no hubieran podido tener descendencia. De hecho, usted y yo no estuviéramos aquí. Bien, además, la biología también influye en la forma en que el hombre y las mujeres se desarrollan física y emocionalmente. También ahí hay, cuando un hombre es biológicamente o fisiológicamente varón y la mujer lo mismo, usted lo va a notar en rasgos. Que usted no lo, por más que usted los altere, estarán ahí, estarán esas huellas ahí. Por más que usted quiera alterarlo, esas huellas estarán ahí. Porque Dios los diseñó de esa manera. David Jesús, saludos para ti, precioso. Entonces dice, existen diferencias hormonales significativas que afectan el comportamiento y la fisiología de cada sexo. Estas diferencias no solo se limitan a los aspectos reproductivos, sino que van más allá, sino que también influyen en nuestros roles y características específicas como hombres y mujeres. Y ahí es donde yo te digo, por ejemplo, si unimos un hombre y una mujer en matrimonio y luego tienen un niño, se juntan, tienen relaciones, tienen un niño, la genética de cada uno también va a tener una influencia importante en la educación del niño. Por ejemplo, la mujer es la que va a darle pecho. ¿Ves? El varón va a influenciar desde otro aspecto. Pero lo que la mujer hace no lo va a poder hacer el varón en ese aspecto. La mujer es la que da luz, el hombre no. Entonces, así hay otros rasgos que también se hacen complemento, o sea, no solamente de la parte biológica, sino también fisiológica, para que la criatura al nacer pueda tener todos esos componentes y él así, al desarrollarse, pueda saber que genéticamente esa criatura está lista para tener compatibilidad con otra criatura, obviamente, sexo opuesto, para que tengan compatibilidad y así seguir procreando familia. Cualquier otra alteración que vaya en contra de este diseño, pues no nace de la mente de Dios. Bien, entonces dice aquí, estas diferencias no solo se limitan a aspectos reproductivos, sino también que influyen en los roles y características específicas como hombres y mujeres. Dice, la biología también nos muestra que los hombres y las mujeres poseen diferentes fortalezas y habilidades naturales. Por ejemplo, los hombres tienden a tener una mayor masa muscular y densidad ósea. O sea, genéticamente hablando, nacemos así. Ahora, que si una mujer quiere hacer ejercicio y desarrollarlo, pues no hay problema, puede hacerlo. Pero si una mujer se hace fisiculturista y usted le saca, por más masculino que ella se vea, por todos esos músculos, y usted le saca el ADN, sus cromosomas van a decir que es femenina. Y viceversa, si un hombre, en vez de tener músculos, se quiere inyectar esto, se quiere hacer lo que sea en el cuerpo para parecer femenina, si usted saca una muestra, simplemente esa persona va a sacar su cromosoma XY. Entonces, lo que se haya alterado después de lo que ya Dios diseñó, ya eso es el hombre tratando de querer decirle a Dios, tú te equivocaste. Y yo le voy a decir algo, perdóneme, pero no hay una mente más brillante que la de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Así que nos conviene a nosotros seguir a alguien inteligente. ¿Quién es ese alguien? El Señor. Ok, vamos acá. Entonces la biología también nos muestra habilidades. Por ejemplo, los hombres tienden a tener una mayor masa muscular o densidad ósea, lo que se les proporciona ventaja física en ciertas actividades. Por otro lado, las mujeres suelen tener una mayor capacidad de empatía y habilidades verbales más desarrolladas. Estas diferencias no deben ser vistas como desigualdad, dice, sino complementariedad que pueden enriquecer nuestra vida y relaciones. Y de hecho eso es lo que le da complementariedad a la relación familiar. Eso es lo que ayuda a la unión de la familia. Por eso es que Dios los hizo de esa manera. Ah, vaya. Wow.
Tremendo esto. Tremendo, tremendo. Esto es, si nosotros nos mantenemos en este diseño divino, no vamos a estar sufriendo tanto como hoy en día usted ve que la gente sufre. Unos dicen que no, que yo estoy metido en el cuerpo que no es. Otros, todo eso es de acuerdo a lo que la gente razona y piensa. Dios no se equivocó en su diseño. Pero como el hombre está inquieto, el hombre está insatisfecho de lo que Dios hizo, entonces busca alternativas. Y Satanás está detrás de eso, vendiendo ideas y pensamientos. Saludos a Guimara Ochoa. Saludos, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Dice, por otro lado, ya vemos entonces, las diferencias no deben ser vistas como desigualdad. Eso no significa que el hombre, porque posee esa diferencia versus la mujer, significa que la mujer es menos y el hombre es más. No. Eso lo que significa es que uno fue hecho para el otro. Que hay compatibilidad. Hay diferencia, pero la diferencia nos ayuda a que cuando nos unimos hay compatibilidad. Eso jamás quiere decir que el hombre es más que la mujer. No, en el diseño original Dios no dijo eso. Dios no dijo que el hombre es más que la mujer. Inclusive, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, los dos son sacerdotes. Los dos son la esposa del Cordero. Los dos pueden entrar a la presencia de Dios. Los dos fueron llamados a ejercer autoridad ante Satanás. Los dos pueden reprender demonios. Los dos pueden orar. Los dos entran al cielo. No es porque uno es hombre y uno es mujer. No es porque el hombre entra a un lugar y la mujer a otro. Sin embargo, para el orden de la tierra, evidentemente las diferencias lo que nos hacen ahora es tener compatibilidad con el fin de crear familias y que estas familias sean productivas, reproductivas. Ahora, el matrimonio como institución social y legal. Oiga esto, el matrimonio como institución social y legal tiene su fundamento en estos temas que son la base y el fundamento de lo que Dios dejó. Varón y hembra, biológicamente hablando, con el fin de que se puedan reproducir. O sea que el matrimonio no solamente es porque la gente se ama, sino porque la ley interpreta, esto lo menciono de nuevo, es porque la ley está interpretando que cuando una pareja, varón y mujer, biológicamente hablando, se acercan a casarse, la ley interpreta que usted se han dado cuenta que son compatibles para procrear familias. Por eso es que cuando personas del mismo sexo en Panamá se quieren casar, la ley no se los permite porque la ley interpreta que ellos no son compatibles para crear familia. Y esa ley no nació del hombre para acomodar la sociedad. Esa ley nació de Dios y el hombre la tomó como una base para crear una ley sobre la familia. Si en un país, como ya ha ocurrido, se altera esto, hermanos, vamos a ver los resultados que hoy en día estamos viendo. Cosas que no son familia, pero que le llaman familia, pero no son el original de lo que Dios diseñó. Y ustedes y yo necesitamos seguir levantando nuestras voces, no con odio, no con rencor, nada de eso, sino con firmeza, pero trayendo la verdad de lo que Dios dijo, porque detrás de todo ese pensamiento es Satanás queriendo usar al ser humano para contradecir el diseño de Dios para nuestra sociedad. Así es que el matrimonio, como institucional o como institución social y legal, se basa en gran medida, nota, se basa en gran medida en la complementariedad biológica entre un hombre y una mujer, en la complementariedad biológica. O sea, la interpretación de que una pareja se acerque a un juzgado a casarse, ellos están entendiendo que han comprendido que biológicamente son compatibles para tener, no solo para ser pareja y tener actividad sexual, sino para procrear. Quiero que leamos un detallito más para después seguir lo que significa o darte más detalle complementariedad biológica entre hombre y mujer. Vamos a ver algunos rasgos de esta complementariedad. Dice, la complementariedad biológica entre un hombre y una mujer se refiere a las diferencias físicas, fisiológicas y genéticas que existen entre los sexos masculino y femenino. Y cómo estas diferencias se combinan y se benefician mutuamente para la reproducción y el funcionamiento saludable del organismo. Lo que yo te mostré con la cámara, al separarla,
este es un individuo, otro individuo, y que al unirla a lo que le llamaríamos familia, tiene como resultado que se pueda tomar una fotografía y lo que salga de esta unidad o de esta unión, pues entonces lo que podríamos llamarle la procreación. Un ejemplo, ¿no? Perdonen lo básico, pero creo que así lo puedo explicar para que mucha gente lo pueda captar. Entonces vamos a ver algunas diferencias que a la vez se hacen complementarias biológicamente. La diferencia genética, vamos a ver la diferencia genética una vez más, porque ahora estamos hablando genéticamente. Los hombres tienen un par de cromosomas XY, mientras que las mujeres tienen un par de cromosomas XX. Estas dos diferencias genéticas establecen la base para el desarrollo de características sexuales primarias y secundarias específicas en cada sexo. O sea, que lo que ellos van a producir cuando estas dos cosas se unen, lo que van a producir es otro ser humano que también va a llevar, de acuerdo a si es varón o mujer, va a llevar uno de estos dos complementos, o XX o XY. No va a cargar necesariamente los 4 complementos o los 2 complementos a la vez. Lo segundo, dice las características sexuales que tienen que ver la diferenciación entre varón y mujer. Dice, los hombres poseen órganos sexuales masculinos, como el pene, testículos, y dice que les permiten producir espermatozoides. Las mujeres, en cambio, tienen órganos sexuales femeninos, como la vagina, el útero y los ovarios, que le permiten producir óvulos y gestar un embarazo. Pero ese embarazo no se puede dar a menos que tenga complementabilidad con el varón. Si una persona o dos personas quieren crear familia y se quieren casar y no son varón y mujer, esto no va a poder ocurrir. Por más que quieran esforzar, no lo va a poder ocurrir. Lo tercero que también quiero mostrarle, dice, a características ahora sexuales secundarias, dice, tanto el hombre como las mujeres experimentan cambios físicos, fisiológicamente hablando, hay cambios del varón y cambios de la mujer que los hacen ver varón y mujer. O sea, usted va a notar un varón porque es varón, porque también tiene cosas físicas que lo muestran, y una mujer igual. Entonces dice, cambios físicos durante la pubertad debido a las hormonas sexuales. Los hombres desarrollan vello facial, una voz más grave, mayor masa muscular, mayor tamaño de los hombros. Las mujeres desarrollan senos, ensanchamiento de cadera, acumulación de grasa en áreas específicas y cambios del ciclo menstrual. Por eso es que cuando queremos alterar nuestro cuerpo de acuerdo a una ideología o algún pensamiento que usted tenga, usted va a tener que desbloquear estas cosas. Y al desbloquearla, usted prácticamente está yendo en contra de su naturaleza genética diseñada por Dios. Por eso es que cuando un hombre quiere hacerse mujer, tiene que desconstruirse él mismo y empezar a inyectarse hormonas que no produce. ¿Por qué no las produce? Porque genéticamente hablando, cuando Dios dijo que eres un varón, varón eres y vas a producir cosas de varones. Sí, pero es que yo me siento que no soy eso. Ese es tu pensamiento, pero tu pensamiento no puede alterar lo que Dios diseñó. Y lo que Dios diseñó no fue una equivocación, era lo que tú realmente tenías que ser o tienes que ser. Perdóname. Y la verdad, tengo que decírtelo, es lo que Dios, aquí no vamos a ceñir a lo que Dios dijo, no lo que yo digo, sino que aquí lo que estoy mostrando es que biológicamente la ciencia está comprobando que Dios no se ha equivocado y no se va a equivocar, ni jamás piense que se ha equivocado en crear varón y mujer para que al unirse produzcan familia y puedan procrear. ¿Ok? Entonces dice aquí, también tiene que ver con la producción de gametos. Vamos acá, dice, el hombre produce espermatozoides a través del proceso llamado espermatogénesis en los testículos, mientras que la mujer produce óvulos a través de la ovulogénesis en los ovarios. Estos gametos se combinan durante la reproducción sexual, lo que permite la fertilización y la formación de un nuevo individuo. Si no hay la unión de un hombre y una mujer genéticamente hablando, esto no se va a producir. Jamás se va a producir. En el tema hormonal que tiene que ver con la genética, dice, los hombres y las mujeres tienen diferencias de niveles hormonales sexuales. Los hombres producen predominantemente testosterona, dice que es la responsable de las características como la masa muscular, dice la distribución del vello y del líbido. Las mujeres producen predominantemente estrógenos y progestrógenos,
que son responsables de regular el ciclo menstrual y el desarrollo de los senos y de las funciones reproductivas. Y por último, la complementariedad reproductiva. Dice, la complementariedad biológica entre hombres y mujeres se manifiesta en la reproducción. O sea, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Para qué son? Precisamente para que cuando tengan la unión, pueda manifestarse en la reproducción, en la unión del espermatozoide con un óvulo que permite la fertilización y la formación de un embrión. El embrión solo puede ocurrir en las mujeres, o sea, el embarazo, ya que tiene un útero necesario para albergar y nutrir un feto durante su desarrollo. O sea, fuera de ese contexto no existe. Una mujer no puede quedar embarazada si no está la intervención masculina. Y un hombre ni soñar puede tampoco en eso. Por eso no entiendo, o sea, sí puedo entender. Por eso es que hoy en día la sociedad está tratando de buscar alternativas de familia. Y por más que lo alteren, no pueden alterar lo que ya Dios dijo. De hecho, vamos a decir, sí pueden alterar, pero están saliéndose del marco de lo que Dios dijo. ¿Y cuál sería el fin de eso? Destrucción. No es lo que Dios dijo. Y cuando tú haces algo que Dios no dijo, el final no va a ser agradable. Por más felicidad que tú sientas que tengas, de tratar de hacer familia de acuerdo a tu criterio. Si tú estás fuera del marco de Dios, en algún momento dado todo eso va a pasar factura, o ahora o en el futuro. Eso es para darte un poquito más del por qué hay complementariedad biológica entre hombres y mujeres. A lo largo de la historia, dice, la unión entre hombre y mujer han sido consideradas como la base de la formación de una familia y de la procreación de hijos. O sea, el fin, históricamente hablando, de los inicios del hombre y durante toda la historia hasta nuestros días, el fin de la unión de un hombre y una mujer, de un hombre biológico y una mujer biológicamente hablando, es para procreación. La biología nos muestra, dice, que esta unión tiene como base sólida desde el punto de vista reproductivo y proporciona un entorno óptimo para el desarrollo y el cuidado de la descendencia. Eso significa que por más que usted quiera forzar crear un niño fuera de este marco familiar, va a haber distorsión. Y se ha dado ya. Parejas del mismo sexo adoptan un niño y hay confusión en ese niño. Porque biológicamente hablando hay rasgos que indican que es papá y que es mamá. Entonces cuando lo hacemos de esa manera, no vamos a alterar nuestra sociedad. No vamos a alterar este asunto. Ok, además, el matrimonio entre un hombre y una mujer, biológicamente hablando, han demostrado ser beneficiosos para la sociedad. En términos de estabilidad familiar. O sea, lo que le da estabilidad familiar es lo que Dios originó. Varón y mujer, familia, unión. Da estabilidad familiar. Dice, la crianza de los hijos y el bienestar emocional en ellos. Está comprobado que varón y mujer, al unirse y procrean hijos, la estabilidad de esos niños está basado también en esa legalidad, en esa realidad, sin alterarla, sin alterar los dos, sin alteración alguna. Dice que hay un alto porcentaje que estos niños puedan ser criados con un bienestar emocional. Numerosos estudios científicos han demostrado que los niños criados en un entorno familiar con ambos padres biológicamente estructurados, varón y mujer, tienden a tener mejores resultados educativos, emocionales y sociales en la crianza de sus hijos. Es que esto es todo, estas son cosas que nacen o son el resultado de lo que Dios dijo. Por eso es que cuando tú y yo alteramos lo que Dios dijo, cómo hacerlo, hablando de familia, pues también alteramos la educación, las emociones y también la integración social de esas personas. O sea, esto no solamente es por el hecho de que que hay gente que dice, no, lo que pasa es que ustedes son retrógradas, ustedes no son progresistas, el tiempo cambia, las vidas cambian, las mentes cambian. Mire, qué bueno que todo eso cambia menos Dios.
y nos conviene oír a Dios. Ahora, usted me preguntará, pastor, pero bueno, ¿qué alternativa usted nos da? ¿Qué alternativa? Te digo qué alternativa. Busca a Dios, busca al Señor. Si tú tienes un problema de identidad, de género, busca a Dios, porque a la hora de contraer matrimonio tú vas a ver que estas cosas no vas a poder disfrutarlas en ese sentido, porque biológicamente tú no estás preparado para ocupar en lo que tú te estás transformando o cambiando, porque estás alterando tu cuerpo. Pero si tú funges una familia desde el punto de vista de cómo Dios te creó, te aseguro que la felicidad viene, te aseguro que la compatibilidad va a estar funcionable y vas a procrear hijos y vas a tener hijos saludables. Vas a tener hijos, perdónenme la expresión, vas a tener hijos emocionalmente, pues, que se van a desenvolver en la sociedad y ellos van a reproducir lo que tú y yo le enseñamos. Esto es importante que nosotros lo tengamos en claro. En conclusión, quiero ya terminar. En conclusión, la biología proporciona una base sólida, hablando en el aspecto biológico, pero ya te dije que este aspecto biológico está intrínsecamente ya incluido en lo que Dios dijo, varón y hembra los creó Dios. La biología proporciona una base sólida para comprender por qué el matrimonio tradicional se ha concebido como la unión entre un hombre y una mujer, biológicamente hablando. Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, desde el sistema reproductivo hasta las características físicas y emocionales, respaldan la idea de la complementariedad entre ambos sexos. Es importante para el funcionamiento óptimo de la familia y la crianza de los hijos. Ahora, dice aquí, y es lo que quiero compartir, sin embargo, debemos ser conscientes de que cada individuo es único y que la diversidad en las relaciones humanas debe ser respetada y protegida. Y esto te lo aclaro. O sea, lo que yo te estoy presentando a ti son argumentos, en este caso biológicos, sustentados, que sustenta lo que Dios dice. Es para que tú puedas en un momento dado reflexionar si tú estás en las líneas estas que está contradiciendo lo que es la familia, varón y mujer. Para que tú reflexiones. Pero si tú después de este discurso o de esta palabra o de este video, tú decides que no te importa, que no estás de acuerdo conmigo, ese es tu problema. Yo no te voy a atacar por eso, no te voy a odiar por eso. Y esto lo quiero dejar claro. Yo no te voy a odiar por eso. Mi discurso o esta enseñanza no es porque te odio o tengo una vendetta contra ti porque tú tienes en tu mente una idea de familia que no es lo que Dios dice. Yo no te odio por eso. Yo lo que tengo es, en un sentido, es compasión porque quiero mostrarte qué es lo que Dios dijo. Ahora, si tú viendo lo que Dios dijo quieres seguir ese estilo de vida, pues bueno, ni modo, ese será tu problema. Yo voy a respetar eso, pero yo no voy a dejar de decirte lo que Dios dijo. Y yo nada más te pido, mi amigo, mi hermano, no sé, donde quiera que estés, en qué parte del mundo, no te ofendas por eso. Simplemente analízalo, piénsalo, date la oportunidad de pensarlo. Porque es posible que te puedas dar cuenta que estás equivocado en algunos argumentos y que de hecho, claro que puedes estar equivocado porque quien tiene la razón es Dios. Ni siquiera mi argumento es por mi gran estudio, sino que yo me estoy acuñando a lo que Dios ya dijo. Porque aquí el punto no es que si yo tenga la razón o tú la tienes, sino es Dios el que tiene la razón porque Él fue el que nos diseñó a nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición el poder compartir esta enseñanza! Yo finalmente lo único que quiero decirle a todas las personas que pueden escuchar este video, jamás este servidor, este amigo Vladimir Stanley, lo que desea es la polémica o el odio, o estoy tratando de proyectar el odio o las diferencias o tratar de dividir cosas. No, para nada. Si podemos hablar que esto sería un discurso para llevarte a la verdad de lo que Dios dijo. Es para aportarte información, para que tú reflexiones, para que tú tengas idea de que si lo que tú estás haciendo, pues realmente es el camino correcto que Dios diseñó para ti. Es el mismo sentimiento, aclaro, querido, es el mismo sentimiento que tengo por aquella persona que, por ejemplo, como dije la semana pasada, fuma. El hecho de que fume, y yo sé que está dañando su cuerpo, primero porque Dios no lo diseñó para eso, y segundo porque está dañando su cuerpo, yo sería irresponsable si yo no le diera una alternativa, si yo no me acercara a Él.
Ahora, si esa persona se ofende por lo que yo le estoy diciendo, pues yo no voy a dejar de guardar silencio hasta que esa persona en un momento dado, ya sea por una voz o por otra, pueda darse cuenta que su vida está en peligro. Pero sería un acto de irresponsabilidad mío el no levantar voces o no levantar mi voz para poner en claro estos temas. Así es que ese es el fin y esa es la razón por la cual hacemos esto, porque amamos nuestra sociedad. Claro, lo que no podemos estar de acuerdo es cómo la sociedad se comporta, pero al individuo queremos darle la oportunidad que hay una salida, que hay una forma que Dios diseñó, que es única y que esa forma es la mejor para vivir en esta tierra.